Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué gozo, qué alegría poder estar una vez más interconectados, ustedes y nosotros, a través de este recurso, de este medio que el Señor nos concede. Bienvenidos a la Escuela de Discipulado de Reino, discipulando a las naciones de la tierra. Les saludamos, les bendecimos, le damos la más cordial bienvenida en el día de hoy. Si usted desea conocer, accesar, tener la libertad de poder accesar a todo el material de la Escuela de Discipulado de Reino, solo tiene que suscribirse a nuestro canal de YouTube. Al final está el link, está la dirección a través de la cual usted se puede conectar y se puede comunicar con nosotros. Allí va a encontrar toda una serie de materiales, de enseñanzas, entrenamiento, congresos, talleres, seminarios que lo ayudarán a crecer en su vida espiritual y en su vida ministerial. Así que ya estamos preparados con nuestro corazón, nuestro espíritu dispuesto, sensible, nuestros oídos afinados para escuchar lo que el Señor hoy tiene para decirnos y para compartirnos. Estamos tratando una serie que hemos titulado ¿Qué es el ministerio? Dado que muchas personas dentro de la iglesia, muchos discípulos del Señor, muchos hombres y mujeres de Dios, anhelan con vehemencia, anhelan con insistencia servir a Dios en el ministerio. Sin embargo, no todas las personas, no todos los discípulos, no todos lamentablemente entienden y comprenden lo que significa el llamado al ministerio. Es muy importante definir algunos conceptos, es muy importante definir algunos principios espirituales que tienen que ver con el ministerio. Muchos se sienten frustrados, muchas personas se sienten frustradas dentro de la iglesia porque no entienden, no comprenden cómo deben servir a Dios. Se sienten impotentes, se sienten de alguna manera en inercia espiritual porque quieren servir a Dios, pero no saben cuál es el don, no saben cuál es el ministerio, no saben cuál es la asignación, no saben cuál es el llamado al cual el Señor les ha comisionado dentro de la iglesia local. Usted tiene que entender y tiene que comprender que cuando el Señor le llama a la salvación, cuando el Señor le llama a la conversión, cuando el Señor le llama a ser una persona creyente en Cristo, junto con el llamado a la salvación, hay un llamado al servicio. Eso debe quedar muy claro en el espíritu y en el corazón de cada discípulo y de cada discípula. Dios no te va a salvar, Dios no te va a perdonar, Dios no te va a redimir para que simplemente te conviertas en miembro de una congregación y permanezcas en un estado de inercia y permanezcas en un estado de inactividad por toda tu vida, asistiendo a una congregación, reuniéndote simplemente los domingos a disfrutar de una reunión dinámica, una reunión de unción, un tiempo de adoración, sin que a cambio hagas algo más significativo o hagas algo más provechoso. Sé que en este momento en que me estás mirando, te estás preguntando o le has preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga para ti? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué puedo ser útil? ¿De qué forma o de qué manera mi vida puede ser un instrumento para bendecir a otros? Así que es importante definir algunos conceptos que tienen que ver con el ministerio. Todo creyente ha recibido un ministerio de parte de Dios. No existe tal cosa como creyentes discípulos más privilegiados que otros. No existe en el reino de Dios tal cosa como una especie de élite
de grupo privilegiado que recibe dones, recibe llamados, recibe ministerios, y el resto de la congregación permanece aislado, permanece execrado, permanece totalmente desincorporado del llamado. Cada creyente tiene un ministerio. Por eso la Biblia dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 16, versículo 15 en adelante: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En términos generales, globales, en términos corporativos, en términos de cuerpo, todos hemos sido llamados a ser predicadores y predicadoras del evangelio. Usted que me está viendo en este momento, si le está preguntando al Espíritu Santo, si le está pidiendo al Señor que le muestre y le confirme el llamado y el ministerio, todos tenemos que ser predicadores, porque la orden de predicar el evangelio y de ganar almas en todas las naciones de la tierra es para todos los creyentes, y no solo para los predicadores, para los pastores, para los evangelistas, para los apóstoles o para los profetas. Hay un llamado global, hay un llamado mundial, hay un llamado individual y particular: ser testigos de Jesucristo, conforme a Hechos 1:8. Ahora bien, queremos definir algunos conceptos dentro de esta escuela para que usted entienda y comprenda qué es realmente lo que queremos enseñar y cuáles son las directrices que debe tener una persona para poder discernir, entender y comprender que Dios le ha llamado a un ministerio. Aprovechamos la oportunidad para saludar y bendecir allá en Santo Domingo, República Dominicana, a nuestra hermana Mariela Peña y a toda su amada familia. Full sintonía en esta hora de la mañana. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, si está llevando nota del estudio, puede por favor apuntar estos textos que vamos a compartir. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 12, el apóstol Pablo, en la Reina Valera 60, dice de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay algo que se puede convertir en un gran problema, y de hecho se ha convertido en un gran problema en la iglesia a nivel mundial: el desconocimiento, la ignorancia y la falta de revelación con respecto a verdades básicas, verdades puntuales, verdades determinantes y fundamentales para la vida de la iglesia. Pablo le está escribiendo a una de las iglesias más dinámicas y más carismáticas del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de carismática, entiéndase por favor que estamos utilizando un término del griego que es el que utiliza el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo número 12 versículo número 1, cuando él dice: no quiero que ignoréis acerca de los carismatas, acerca de los dones. Así que el término carismático en ningún momento identifica a un grupo religioso o en ningún momento identifica a un grupo cristiano. Carismático, carismata, carisma tiene que ver con los dones espirituales, los dones que imparte el Espíritu sobre la iglesia. Un gran saludo allá en México, en el Distrito Federal, a nuestros hermanos de la Iglesia Jezreel. Full sintonía en esta hora de la mañana. Bendecimos a todos nuestros hermanos, al pastor Severiano, a su amada familia y a toda la Iglesia Jezreel en México, en el Distrito Federal. Ahora bien, Pablo dice: no quiero que ignoren, no quiero que tengan desconocimiento acerca de lo que significan los dones espirituales. El desconocimiento de cualquier verdad bíblica, el desconocimiento de cualquier verdad espiritual, el desconocimiento de cualquier verdad escritural va a generar y va a provocar una serie de consecuencias y una serie de situaciones muy negativas para la vida de la iglesia. Lamentablemente la iglesia
hasta el día de hoy, ha sido muy enfática en doctrinas básicas y fundamentales como son la salvación, el Espíritu Santo, el cielo, el infierno, la segunda venida del Señor Jesucristo, la sanidad, la guerra espiritual, la oración, el ayuno, la vigilia, la santidad, el temor a Dios. Pero hay otras verdades que forman parte del equilibrio doctrinal, que forman parte de la sanidad doctrinal, que forman parte del crecimiento espiritual de los creyentes, que lamentablemente no son tocadas, no son enseñadas, no se disipula a los creyentes de hoy en día con esas verdades, lo que significa que hay una ausencia, hay un desconocimiento, hay un vacío espiritual con respecto a temas, verdades y doctrinas que para el apóstol Pablo, para los apóstoles del primer siglo, para los apóstoles de la era apostólica, los 3 primeros siglos de la era cristiana, fueron verdades fundamentales y verdades importantes con las cuales se enseñó, se doctrinó, se formó, con las cuales se consolidó la vida de la iglesia del primero, segundo y tercer siglo. La pregunta que surge en este momento que estamos hablando con respecto a los dones es: ¿por qué en nuestros púlpitos, por qué en nuestras congregaciones se ha dejado de hablar de algo tan importante como son los dones espirituales? Cuando hablamos de los dones, bíblicamente se mencionan 3 tipos de dones. Es importante que usted lo sepa. En primer lugar, se mencionan los dones naturales. ¿Qué son los dones naturales? Los dones naturales son las habilidades, los dones naturales son las destrezas, los dones naturales es la potencialidad con la cual Dios ha creado y ha diseñado a un ser humano. Por ejemplo, hay personas que tienen una fuerte inclinación y tienen dones naturales hacia la música, hacia el canto, hacia la práctica de algunos deportes. Son personas que demuestran inclinaciones y habilidades naturales innatas hacia la pintura, hacia el diseño, la creatividad. Esos son dones naturales, son dones transmitidos a través de la genética, a través de la herencia, a través de la herencia familiar. Por eso es muy notorio ver que hijos de personas dedicadas a la música, al canto, a la actuación, tienen una fuerte inclinación hacia esos mismos dones, hacia esas mismas áreas, hacia esas mismas destrezas. Es muy fácil o muy notorio ver cómo los hijos de grandes deportistas tienen una inclinación hacia ese mismo tipo de deporte. Los hijos que vienen de profesionales dentro del ramo de la medicina o la ingeniería tienen una fuerte tendencia hacia ese mismo tipo de profesiones o ese mismo tipo de habilidades profesionistas. Con esto estamos enseñando que toda persona nace con dones naturales. Los dones naturales son producto de Dios. Es Dios quien capacita, es Dios quien otorga, es Dios quien imparte esos dones sobre las personas. Nadie nace en una especie de ociosidad mental o espiritual. Todo el mundo cuando nace, el producto de esa unión, el producto de esa herencia, de esa genética, va a arrojar como resultado en su vida dones naturales. Quizás usted que me está viendo en este momento se ha preguntado por qué dentro de su familia hay una fuerte tendencia, hay una fuerte inclinación hacia la música, hacia el canto, porque todos tienen grandes y profundos intereses hacia ciertas áreas específicas y no hacia otras. Muchas veces como padres cometemos lo que se conoce como suicidio emocional o como suicidio profesional. Queremos imponer a nuestros hijos quizás aquellas habilidades de las cuales ellos no participan o inclinaciones hacia las cuales ellos no tienen ningún tipo de interés. Sea muy sabio como papá, sea muy sabio como
padre, como madre, como progenitor. Lo segundo que debemos enseñar a la luz de la Escritura es que aparte de los dones naturales que vienen de Dios, existen los dones espirituales. Los dones espirituales son los dones, son los talentos, son las habilidades con las cuales el Espíritu Santo capacita, con las cuales el Espíritu Santo habilita a un creyente para que pueda servir al cuerpo de Cristo. Ese es el tema del cual habla el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo número 12. Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, acerca de los carismatas, de los carismas del término griego, de la raíz griega caris, que significa un don, un regalo inmerecido. Los dones no tienen que ver con algo que usted hace o deja de hacer. Los dones no tienen que ver con que usted paga un gran precio para que el Señor se los otorgue. Los dones son un regalo. Por eso el término griego, carisma, del griego caris, que en español se traduce como gracia, como don, como regalo inmerecido, significa que en el momento en que usted recibe a Cristo, en el momento en que usted dijo acepto a Jesús, en el momento en que usted confesó a Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente con la salvación, con la redención, inmediatamente con la regeneración espiritual, inmediatamente con la transformación y la conversión de su vida, le fueron añadidos y le fueron colocados dones espirituales. Pablo habla por lo menos de una lista de 10 dones espirituales, o de 9 dones espirituales para ser más exactos, en Primera de Corintios en el capítulo número 12. Leemos capítulo número 12, versículo número 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo número 8 de Primera de Corintios 12, y Pablo comienza a hacer una lista. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Número 1, palabra de sabiduría. Número 2, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Vaya enumerando, por favor, la lista de estos dones. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia o de conocimiento. Versículo número 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Hay un don de fe. Está la fe como don, está la fe como fruto en Gálatas capítulo 5, versículo número 22. Luego seguimos leyendo. A otro, dones de sanidades. Y note que no se menciona un don de sanidad, sino en plural, dones de sanidades, porque no todos son ungidos para sanar a los enfermos en la misma área. Es un error que la iglesia ha cometido, pensar o creer que todos van a recibir el mismo don, la misma unción, la misma manifestación del Espíritu. Eso es un error gravísimo que se ha cometido debido a la ignorancia, al desconocimiento de cómo operan los dones espirituales. Pablo es enfático cuando nos habla de los dones en plural, dones de sanidades, no don de sanidad, sino dones de sanidades, lo que representa y lo que implica que en una misma congregación Dios puede levantar a hombres y mujeres, discípulos y discípulas, con un manto, con una unción de sanidad para operar sanidad a través del don en diferentes enfermedades, en diferentes áreas, en diferentes situaciones, en diferentes necesidades. Esto es importante tenerlo en consideración. Versículo número 10. A otros el don de hacer milagros, porque sanidades y milagros no son la misma cosa. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Y note, por favor, que no se menciona discernimiento de espíritu. La palabra discernimiento significa la capacidad de ver, la capacidad de discrepar, la capacidad de distinguir o la capacidad de diferenciar diferentes tipos de espíritus que están operando, que se están manifestando o que pueden estar oprimiendo la vida de una persona. Vea, por favor, lo importante que es conocer los dones espirituales. Hay momentos en que dentro de la iglesia se está ministrando liberación y los intercesores o las personas que ministran liberación no tienen la más mínima idea
de la clase de espíritu o de la clase de demonios o de la clase de actividad espiritual contra la cual están luchando o están bregando en ese momento. Se necesita tener un olfato espiritual para poder discernir los espíritus que están en operación. Y cuando hablamos de discernimiento de espíritus, estamos hablando de espíritus que provengan tanto de parte de Dios como de espíritus que provengan de parte de las tinieblas. Quizás usted se está preguntando en este momento, ¿y cómo puede Dios estar operando a través de espíritus? Porque los ángeles son espíritus. La persona que verdaderamente tiene un don de discernimiento de espíritus puede fácilmente ver, distinguir, diferenciar en el mundo espiritual la presencia de ángeles y la presencia de demonios. Parece que dentro de la iglesia el énfasis más fuerte hoy en día es discernir demonios y no discernir ángeles. Pareciera que en nuestros servicios y reuniones, pareciera que en nuestros hogares o congregaciones, lo único que se manifiesta son demonios y no se manifiesta otra cosa. Pablo es muy claro cuando él habla de discernimiento de espíritus. Si alguien recibe la habilidad y el don de Dios de ver demonios, debería recibir la habilidad de poder ver la presencia del Espíritu Santo, poder ver ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres vivientes y cualquier presencia angelical de parte del Señor. Luego sigue diciendo en el versículo número 10, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Estos 9 dones que se mencionan en 1 Corintios capítulo número 12, versículo número 8 al versículo número 10, no es una lista completa. Se mencionan otros dones, por ejemplo, en la carta de Pablo a los romanos en el capítulo número 12. El apóstol Pedro menciona otros dones en 1 de Pedro capítulo número 4. Así que cuando hablamos de los dones espirituales, no podemos caer en el extremismo ni tener tampoco la mente tan cerrada y decir que existen solamente 9 dones espirituales. Algunos teólogos, maestros de la palabra, que se han dedicado a estudiar, se han dedicado a investigar, se han dedicado a hacer un estudio acucioso, minucioso con respecto al tema de los dones, por lo menos mencionan más de 30 dones espirituales repartidos en toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En esta oportunidad, el apóstol Pablo, de una manera comprimida, trata de resumir esta lista de 9 dones para efectos de estudiar con más facilidad y poder entender un poco mejor el tema de los dones espirituales. Algunos maestros de la Biblia han clasificado estos 9 dones en 3 grupos específicos. Si está llevando nota, puede tomar apuntes acerca de esta información. De estos 9 dones se han creado 3 grupos diferentes. Cada uno de estos grupos está comprendido con 3 dones distintos. En primer lugar, se habla de los dones de revelación, y dentro de los dones de revelación aparece el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. ¿Por qué se les ha llamado dones de revelación? Porque son dones que manifiestan, exponen, ponen en evidencia situaciones de conocimiento divino que no pueden ser conocidas y que no pueden ser reveladas a menos que no sea el Espíritu Santo quien las manifieste o las dé a conocer. Dentro de estos dones de revelación hay una revelación de parte de Dios, hay una revelación de parte del Espíritu. Salen a la luz verdades escondidas, situaciones ocultas, cosas desconocidas humanamente hablando, y que no son del alcance ni tampoco son de entendimiento humano, no son parte de los sentidos físicos, ni de la mente, ni de la razón, ni de la lógica.
Cuando estos dones están en operación, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia o conocimiento y el don de discernimiento de espíritu, hay una intervención divina, hay una manifestación de la revelación de Dios. Dios, a través del don de palabra de sabiduría, imparte una palabra, imparte una inspiración, imparte una información salida de su corazón con respecto a situaciones donde la persona debe tomar decisiones importantes. La palabra de sabiduría viene para traer una dirección y una claridad, una asertividad con respecto a lo que se debe hacer. El don de palabra de ciencia o de conocimiento es la revelación de situaciones tanto pasadas, presentes o futuras, donde Dios manifiesta y saca a la luz situaciones que están escondidas y que espiritualmente deben ser resueltas, deben ser sanadas, deben ser canceladas, para que de esa manera el creyente, la iglesia o el ministerio pueda avanzar y tener conquista y ser efectivo. El discernimiento de espíritu es la capacidad de poder ver manifestaciones espirituales dentro de la iglesia y poder detectar lo que es auténtico, lo que es genuino, lo que es verdadero, y distinguirlo de lo que es falso, de lo que es diabólico, de lo que es carnal, de lo que es emocional. Muchas veces hemos cometido el gravísimo error de atañirle a Dios manifestaciones del Espíritu que realmente no provienen del cielo, que realmente no provienen de Dios, que son producto de la emoción, son producto de la carne, son producto del alma, son manifestaciones exhibicionistas acerca de las cuales debemos tener un gran cuidado para no estar achacándole a Dios manifestaciones que no vienen de Él. Es muy triste lo que ocurría en los tiempos del Nuevo Testamento, en los Evangelios. Cuando Jesús echaba fuera a los demonios, los fariseos inmediatamente satanizaban y demonizaban la manifestación sobrenatural del poder de Dios en la vida de Jesús. Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ellos no tenían el discernimiento ni la capacidad para poder diferenciar o distinguir entre una manifestación auténtica y genuina de Dios, distinguirla de una manifestación falsa o fraudulenta de parte de las tinieblas. Si algo necesitamos hoy en día dentro de la iglesia y dentro del ministerio, es la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Se están percolando y se están introduciendo dentro de la iglesia grupos satanistas. Se están mezclando dentro del pueblo de Dios personas con motivos equivocados. Se están percolando y se están introduciendo dentro de la iglesia y del ministerio personas que se hacen pasar por cristianas, pasan al altar, hacen profesión de fe, hacen decisión de fe, comienzan a mostrar un carácter cristiano aparente, maquillado, comienzan aparentemente a mostrar piedad, comienzan a participar de actividades de la iglesia, incluso llegan a bautizarse y a ocupar posiciones importantes dentro del liderazgo. Los escándalos que hemos sufrido, las divisiones que se han producido, la fractura, el quebrantamiento que ha venido sobre la iglesia, la gente falsa que ha venido a la congregación, ha dejado una secuela y ha dejado lamentablemente una estela de dolor, de lágrimas, de malos testimonios, lamentablemente de descrédito para la iglesia. La pregunta es, ¿por qué nunca nos dimos cuenta? ¿Por qué nunca logramos discernir? ¿Por qué no logramos poner en evidencia y exponer a la luz pública lo que espiritualmente se está moviendo y se está gestando en lo oculto dentro de la congregación? Porque hay carencia de los dones, porque lamentablemente hay ignorancia con respecto a los dones, porque no hay realmente un deseo profundo de conocer los dones espirituales, de entender cómo operan, entender cómo se manifiestan, quién realmente posee un don espiritual dado de parte del Señor, y no tenemos la forma de poder canalizar a nuestros discípulos y poder canalizar a nuestros líderes para que esos dones entren en operación y poder obtener un provecho
saludable y un provecho que edifique a todo el cuerpo de Jesucristo. El segundo grupo de dones que se mencionan, según algunos estudiosos, son lo que se conoce como los dones de poder. Son los dones que manifiestan el poder de Dios. Son los dones que hacen evidente, que hacen manifiesto que Dios está dentro de su iglesia y que el Señor se mueve dentro de su pueblo. Dentro de este grupo de dones de poder están los dones de sanidades, el don de milagros y el don de la fe. Estos dones manifiestan la existencia, ratifican la existencia de Dios en medio de la iglesia. Por eso se conocen como dones de poder, porque son dones que evidencian que Dios está presente, evidencian que Dios es real, evidencian que Dios tiene poder sobre las enfermedades, sobre el COVID-19, sobre toda pandemia, sobre todo cáncer, sobre todo SIDA, sobre toda enfermedad terminal y aún sobre la misma muerte. Si alguien manifestó todos estos dones en su ministerio terrenal, fue nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo manifestó de una manera general y de una manera extraordinaria casi todos estos dones espirituales, con excepción, claro está, del don de géneros de lenguas y del don de interpretación de lenguas que apareció después de la manifestación del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero en Jesús operaban los dones de sanidades para sanar todo tipo de enfermedad. Operó el don de milagros, operó el don de la fe, operó la palabra de sabiduría, operó la palabra de ciencia, operó el don de discernimiento de espíritus. En él operaron todos estos dones de una manera extraordinaria. Y Jesús dijo: ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes hagan también. Necesitamos retomar todo este equipamiento espiritual para poder ejercer el ministerio. Hay personas que están cerradas al mover de los dones del Espíritu. Lamentablemente, quizás por malas experiencias, quizás por haber tenido una mala formación doctrinal o teológica, por venir de escuelas teológicas que están cerradas lamentablemente al tema de los dones, pues lamentablemente se han blindado y no han mostrado un nivel de apertura a la realidad espiritual que hoy estamos enfrentando como iglesia y como pueblo de Dios. Y en tercer lugar, se menciona un tercer grupo de dones que se conoce como los dones de inspiración o los dones del habla o los dones que dicen algo. Dentro de este grupo está diversos géneros de lenguas, está la interpretación de lenguas y la profecía. ¿Por qué se conoce a estos tres dones como los dones de inspiración, los dones del habla o los dones que dicen algo? Porque como su nombre lo indica, son dones donde el uso de las palabras, el uso de la lengua, el uso del aparato fonador, el uso de expresiones verbales es lo típico, es lo característico y es lo manifiesto de estos dones. Cuando se manifiestan cualquiera de estos tres dones dentro de este grupo de dones de inspiración, los géneros de lengua se manifiestan a través de palabras. La interpretación de lenguas se manifiesta a través de palabras y el don de profecía se manifiesta a través de palabras también. Así que con estos 9 dones, con este equipamiento espiritual, tendríamos mucho que decir, mucho que enseñar, aunque el tiempo es realmente corto y no es el tema central del cual queremos hablar. Existe otro tipo de dones. Primero hablamos de los dones naturales. En segundo lugar hablamos de los dones espirituales. Y ahora debemos hablar brevemente acerca de los dones ministeriales. Note, por favor, que existen dones diferentes, existen distintos tipos de dones. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo número 12, en el versículo número 4, él dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones,
pero Dios que hace todas las cosas en todos es Él mismo. Tenemos dones naturales con los cuales nace toda criatura y todo bebé en el mundo. Todos nacen con un don natural. En segundo lugar, existen dones espirituales. Los dones espirituales, es importante enfatizarlo, no es algo con lo que nace una persona, es algo con lo que usted recibe en el momento en que acepta a Cristo como Señor y Salvador. Quizás la mejor analogía y la mejor comparación podría ser esta. Así como un niño nace del vientre de su madre con un don natural, el que nace de nuevo, el que nace del Espíritu, el que nace en el reino de Dios, el que experimenta el nuevo nacimiento de parte del Señor, también recibe dones espirituales. Con el nacimiento humano vienen dones naturales. Con el nacimiento espiritual, la conversión y la salvación, vienen los dones espirituales. Y finalmente vienen los dones ministeriales. Los dones ministeriales son aquellos dones de los cuales habla el apóstol Pablo en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo número 4 y en el versículo número 11, donde el apóstol Pablo dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ya no estamos hablando de los dones espirituales para funcionar como cuerpo. Ahora estamos hablando de dones ministeriales para ejercer funciones de autoridad espiritual dentro de la iglesia. No todos son pastores en la iglesia, no todos son evangelistas, no todos son maestros, no todos son profetas y no todos son apóstoles. Existen 5 dones ministeriales que han sido colocados, han sido establecidos para generar un balance, provocar un equilibrio dentro de la iglesia de Jesucristo, que se hace presente en una ciudad, en una nación, en un país, en el continente y en el mundo entero. ¿Por qué lamentablemente hemos tenido tantas controversias? ¿Por qué hemos tenido tantos conflictos? ¿Por qué hemos tenido tantos enfrentamientos y se han producido tantos cismas, tantas divisiones con respecto al tema de los dones ministeriales? Por una razón muy sencilla. Primera de Corintios 12:1. No quiero que ignoréis acerca de los dones. No solo hay desconocimiento con respecto a los dones espirituales, hay un gran desconocimiento con respecto a los dones ministeriales. La iglesia ha operado por siglos y por milenios, ha operado reconociendo, admitiendo y aceptando dentro de su seno solo 2 ministerios: el ministerio del pastor y el ministerio de los evangelistas. Los otros ministerios han sido de alguna manera sacados de contexto y execrados. Ya no se acepta o no se recibe o se mira con recelo el ministerio de un apóstol, no se acepta o se mira con un poco de recelo el ministerio del profeta, y muy pocos reciben y aceptan dentro de sus congregaciones el ministerio de los maestros o de los doctores, como se conoce en la versión antigua del griego original. ¿Cuántos ministerios deberían estar presentes y deberían estar en operación hoy en día? 5. ¿Cuántos dones, por lo menos de los más de 30 que se mencionan en toda la Biblia, deberían estar en operación hoy en día? Por lo menos los 9 que se mencionan en Primera de Corintios 12, 8 al 10. Como pastor, lo invito para que finalicemos haciendo una reflexión. ¿Se imagina usted pastor? ¿Se imagina usted evangelista, apóstol, profeta o maestro? El poder, el avance, lo significativo y el nivel de influencia y de impacto espiritual que tendría la iglesia de Jesucristo si lograra recuperar, si lograra conectarse
si lograra una vez más alinearse con los dones espirituales de 1 Corintios 12, 8 al 10 y con los 5 ministerios de Efesios capítulo 4, verso número 11, ¿se imagina usted el impacto espiritual que provocaríamos en las tinieblas, provocaríamos en el mundo, provocaríamos en todas las áreas y esferas de la vida pública, social, política y económica de las naciones de la tierra? El gran secreto de la Iglesia apostólica del primer siglo es que durante 3 siglos enteros, siglo I, siglo II y siglo III, la Iglesia se mantuvo conectada a un diseño original. La Iglesia se mantuvo dentro de un formato divino. La Iglesia jamás se despojó de la sobrenaturalidad con la cual había sido ungida y con la cual había sido preparada, diseñada para impactar las tinieblas, impactar el mundo espiritual y quebrantar y hacer retroceder el infierno y el poder del mal. Durante 3 siglos la Iglesia fue avasallante. Durante 3 siglos la Iglesia se mantuvo caminando bajo los dones espirituales de 1 Corintios 12, 8 al 10. La Iglesia se mantuvo caminando bajo los dones ministeriales de Efesios 4, 11. Y en 3 siglos el imperio romano, el imperio más poderoso, más influyente del mundo, tuvo que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. A partir del 3er siglo, año 313, hasta la fecha actual, ya lamentablemente hemos recorrido más de 17 siglos y en 17 siglos no hemos logrado impactar a nuestra generación, ni hemos logrado impactar al mundo. A pesar de toda la tecnología, todos los avances, todas las ventajas tecnológicas, todas las ventajas que hoy en día tenemos, no hemos logrado en 17 siglos lo que la Iglesia logró en 3 siglos solamente, sin internet, sin tener redes sociales, sin tener transporte, aviones, autobuses, sin tener toda una cantidad de herramientas y de ventajas que poseemos nosotros como raza humana y como generación en este tiempo. La pregunta obligada es la siguiente: ¿cuál ha sido nuestra deficiencia? ¿Dónde ha estado nuestra dolencia? ¿Dónde ha estado nuestra desventaja con respecto a la Iglesia apostólica de la cual venimos todos, de la cual proceden todas las organizaciones, de la cual proceden todos los concilios y denominaciones que se conocen hoy en día? Porque la Iglesia nunca nació con una denominación. El tronco común, el génesis de la Iglesia de Jesucristo fue Pentecostés. El epicentro, la raíz de donde viene la Iglesia de Jesús es Pentecostés, es la Iglesia apostólica, es la Iglesia llena del Espíritu, es la Iglesia que funcionó con los dones, con los carismatas de 1 Corintios 12, 8 al 10. Es la Iglesia que caminó bajo los 5 ministerios, bajo los dones ministeriales. De allí viene la Iglesia de Jesucristo, y ningún teólogo y ninguna persona, por muy estudioso que sea de la Biblia, puede negar esta gran verdad. Ese es nuestro origen. Ese es nuestro epicentro, es nuestro génesis, es nuestro inicio, la iglesia del primer siglo, la iglesia llena, los 120 que estaban en el aposento alto de Jerusalén. Antes del libro de los Hechos no se conoce la iglesia. En el Antiguo Testamento nunca hubo iglesia, hubo pueblo de Israel o congregación de Israel, pero no hubo iglesia. La iglesia era un misterio, era un secreto, era un diseño escondido en la eternidad. Pablo lo menciona en la carta a los Efesios: el misterio escondido por siglos, manifestado ahora a través de Jesucristo. Ese misterio escondido manifestado ahora a través de Jesucristo, se llama la iglesia. Por eso el Señor derribó la pared intermedia para hacer de ambos pueblos uno solo.
todos venimos de la misma fuente. Por lo tanto, debemos reevaluar, debemos replantear, debemos reconsiderar y volver al diseño original del primer siglo. ¿Cuál era ese diseño original? Los dones espirituales y los dones ministeriales. Solo cuando una iglesia, solo cuando un ministerio, solo cuando un líder de Dios, un hombre o una mujer visionaria que entiende que la iglesia tiene un diseño, tiene un formato, tiene un perfil, que la iglesia no es una institución social, no es una institución jurídica, no es una organización, es un organismo viviente que tiene una cabeza que se llama Jesús, y Jesús dijo: como yo he hecho, ustedes tienen que hacer también, y como es nuestra cabeza, debe ser el resto del cuerpo. Solo cuando tenemos, por gracia de Dios, esta revelación y este entendimiento, comprenderemos que necesitamos echar mano de todo el equipamiento espiritual con lo cual el Padre bendijo y con lo cual el Padre preparó y entrenó a la iglesia para la gran comisión de ganar a las naciones de la tierra y a las multitudes para Jesucristo. Bien, hemos llegado al final, lamentablemente. Le invitamos para que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Solo usted necesita una cuenta de Gmail y puede accesar a YouTube, y a través de la dirección que aparece al final de esta transmisión, usted puede recibir todo nuestro material. Comparta esta enseñanza con otras personas que la necesitan. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Será hasta el día viernes, Dios mediante, a las 9 de la mañana, una vez más en otra entrega de la Escuela de Discipulado de Reino. Shalom es paz. Bendiciones de parte del Señor. Amén y amén.